Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año. Y este día vamos a estar leyendo Deuteronomio del capítulo 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y temes solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino del Señor tu Dios, te ordeno que sugieras, tendrán que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser de tu hermano, tu hijo, tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice: vamos, rendamos culto a otros dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a dioses de los cuales que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión ni les perdones la vida ni trates de protegerlos. Deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Cuando comiences a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, tal vez oigas que hay sinvergüenzas en medio de ti que llevan por el mal camino a los habitantes de su ciudad, diciéndoles: vamos, rindamos culto a otros dioses que hasta entonces tú no conocías. En tales casos analiza los hechos cuidadosamente. Si encuentras que lo que se dice es cierto y en verdad se cometió ese acto tan detestable en medio de ti, deberás atacar a esa ciudad y destruir por completo a todos los habitantes junto con todos los animales. Luego deberás amontonar todo el botín en el centro de la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios. La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre, no se volverá a construir jamás. Que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. El Señor tu Dios será compasivo contigo solamente si escuchas su voz y obedeces todos sus mandatos que te entregó hoy y haces lo que a Él le agrada. Capítulo 14. Israel, dado que eres el pueblo del Señor tu Dios, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Tú fuiste separado como el pueblo del santo del Señor, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. No comerás de ningún animal detestable porque son ceremonialmente impuros. Los animales que sí puedes comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje, el antílope adax, el antílope y la oveja montés. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas, pero no lo comerás si no reúne ambas condiciones. Por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas, así que son ceremonialmente impuros para ti. Tampoco comerás cerdo, pues tienen las pezuñas partidas, pero no es un animal rumiante, así que es ceremonialmente impuro para ti. No comerás la carne de ninguno de los animales que acabo de mencionar, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos. De todos los animales marinos puedes comer los que tengan tanto aletas como escamas, pues no comerás de los que
no tengan ni aletas ni escamas. Estos son ceremonialmente impuros para ti. Puedes comer de cualquier ave que sea ceremonialmente pura, pero no comerás de las siguientes aves: el buitre y grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, el halcón, ningún tipo de ave carroñera, ni cuerpos de ninguna clase, ni el búho real, ni la lechuza campestre, ni la gaviota, ni gavilanes de ninguna especie, tampoco mochuelos, ni pequeños ni grandes, ni lechuzas comunes, ni lechuzas del desierto, ni el buitre egipcio, ni el ciervo marino, ni la cigüeña, ni garzas de ninguna especie, ni la abubilla, ni el murciélago. Todos son insectos con alas que caminan por el suelo, son ceremonialmente impuros para ti y no los comerás. Pero sí puedes comer de las aves y de los insectos con alas que sean ceremonialmente puros. No comas nada de lo que haya muerto de muerte natural. En todo caso, puedes dárselo a algún extranjero que vive en tu ciudad o vendérselo a un desconocido, pero tú no lo comas porque eres el del pueblo santo, separado para el Señor tu Dios. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo en lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que elijas para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso puedes vender esa 10ª parte de tus cosechas y manadas, pon el dinero en una bolsa y dirígete al lugar que el Señor tu Dios te haya elegido. Cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees: ganado, oveja, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Capítulo 15. Al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le hayan hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni les niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerque el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá alguno que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, al 7º año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundancia, riqueza con la que el Señor tu Dios
te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. Pero supongamos que tu siervo dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En ese caso toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. No pienses que liberar a tus siervos es una gran pérdida. Recuerda que durante 6 años te brindaron un servicio que vale el doble del salario de un obrero contratado. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Tienes que separar para el Señor tu Dios los primeros machos que nazcan de las crías de tus rebaños y manadas. No uses la primera cría de tu manada para trabajar el campo, ni trasquiles la primera cría de tu rebaño. En cambio, te comerás esos animales con tu familia cada año en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Sin embargo, si la primera cría tiene algún defecto, si es ciego, cojo o con otra anormalidad, no deberás ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios. Más bien, úsala como alimento para tu familia en las ciudades donde vives. Cualquier persona, esté o no ceremonialmente pura, puede comer de ese animal tal como cualquiera que pueda comer de una gacela o de un ciervo. Pero por ninguna razón consumas la sangre. Deberás derramarla sobre la tierra como si fuera agua. Capítulo 16. Celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año, a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque ese fue el mes que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Tu sacrificio de la Pascua puede ser tanto de tu rebaño como de tu manada y deberás sacrificarlo al Señor tu Dios en el lugar de adoración designado, el lugar que Él elija para que su nombre sea honrado. Cómelo junto con pan preparado sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan del sufrimiento, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste de Egipto. Durante esos 7 días que no se encuentre ni un poco de levadura en la casa de tu tierra. También, cuando sacrifiques el cordero de la Pascua al atardecer del primer día, no dejes que sobre nada para el siguiente día. No sacrificarás el animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solamente en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Sacrifícalo al atardecer cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. Haz al cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego puedes volver a tu carpa la mañana siguiente. Durante los 6 días siguientes no comerás pan preparado con levadura. El 7º día también proclámalo santo en honor al Señor tu Dios, y ese día nadie hará ninguna clase de trabajo. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de Él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que designé para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que viven en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Celebra el festival de las enramadas durante 7 días al finalizar la temporada de la cosecha. Después de trillar el grano y prensar las uvas, este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas y con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prosperará todo tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Cada año, todo hombre de Israel deberá celebrar estas 3 festividades: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades de acuerdo con las bendiciones que haya recibido del Señor tu Dios. Nombra jueces
y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el Señor nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera, para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Cera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios, y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. Bueno, y así hemos leído estos 4 capítulos y notamos que son igualmente lo que hemos hablado a lo largo del libro de Éxodo, de Levíticos, de Números, acerca de las festividades, principalmente estas 3 festividades que se debían celebrar en el año. Entonces empezamos en el capítulo 13, donde el Señor le indica a Moisés acerca de los falsos profetas y cómo actuar frente a estos actos. Entonces notemos que el ver este tipo de falsos profetas automáticamente debían ser llevados a muerte para que no contaminaran a todo el pueblo. Luego en el capítulo 14 es un resumen muy superficial, no es tan profundo como lo leíamos en los capítulos anteriores, acerca de los animales puros e impuros, cuáles se podían comer, cuáles no. Asimismo la entrega de los diezmos. Y en el capítulo 15 notamos que hablaba acerca de la liberación de las deudas, que era a cada 7 años, pero solamente aplicaba para los israelitas. Y asimismo el Señor le indicaba a ellos cómo bendecir y compartir entre ellos, cómo era la liberación de los esclavos israelitas, cómo era el sacrificio de las primeras crías de los machos. Y luego en el capítulo 16 notamos lo que hablábamos al comienzo, acerca de las 3 festividades, acerca de la Pascua, los panes sin levadura, el festival de la cosecha, las enramadas. Entonces aquí notamos en ese libro, es como habla un poco acerca de los demás, como ya resumidos aquí en Deuteronomio. Entonces podemos decir, bueno, pero ¿por qué se repite tanto este tipo de festividades? Y creo que es importante o cabe mencionarlo, porque era un recordatorio una vez más que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel para que no lo olvidaran. Es como cuando a ti te dicen como, bueno, mira, tú vas a obtener tal beneficio si tú haces tal y tal cosa. Entonces te están diciendo, bueno, recuérdalo que si haces esto vas a recibir tal bendición. Entonces es algo que se va quedando grabado, creo, en ti y en cada uno de nosotros, y lo vamos teniendo muy en cuenta o lo vamos teniendo muy presente para no olvidarlo. Y creo que así mismo el Señor quería que fuera con el pueblo de Israel. Ese recordatorio de que no olvidaran de dónde Dios los había sacado y a dónde estaban a punto de entrar. Como les decía una vez más, acerca de los ídolos, acerca de cómo recordar y cómo entender de dónde Dios los sacó, cómo debían tratarse ellos como pueblo. Y esto me parece muy, podríamos llamarlo, significativo en su familiaridad en cuanto a ellos como pueblo de Israel, en que Dios quería que fueran apartados totalmente para Él, pero que asimismo dieran ese testimonio de amor. Y notamos cómo el Señor especifica cómo debían tratarse entre ellos, aún siendo quizás que hubieran esclavos entre ellos, y cómo deberían tratarse en amor, en misericordia los unos con los otros. Entonces me parece muy especial, muy significativo, como lo decía hace un momento, porque eso también creo que nos hace un llamado a que debemos tratar a nuestros hermanos en Cristo y a nuestra propia familia con ese mismo amor, no como si fueran extraños, sino que al contrario seamos a los primeros que ayudemos.
y que estemos ahí siempre brindándoles de lo que Dios nos ha dado, se lo podamos brindar a ellos. Nunca olvidando sus palabras, sus mandamientos, porque el Señor nos ha hecho también a nosotros ese pueblo apartado, como dice en su palabra, como un real sacerdocio, como personas apartadas para Él. Entonces, esa es mi invitación, a que podamos vivir hoy apartados para el Señor y recordando siempre lo que somos para Él y lo que Él ha hecho por nosotros, y que sea un recordatorio no de un día ni de 2 días, sino que cada día estemos meditando en eso que Él ha hecho por nosotros, habernos salvado, y esa debe ser nuestra celebración siempre. Es como cuando llega a la Semana Santa y es como recordamos esa Pascua, cómo el Señor dio su vida por nosotros, cómo resucitó al 3er día y cómo entender lo que eso significa para nosotros. Entonces, creo que es la mayor festividad que podemos celebrar. ¿Y cómo podemos celebrarla? Viviendo en esa santidad y en esa verdad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos siempre, Señor, acerca de tu palabra y recordarnos lo que cada día, Señor, debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aunque estas palabras, Señor, son un recordatorio que tú le hacías al pueblo de Israel, hoy, Señor, cada día aprendemos algo nuevo, Señor, de una misma palabra tuya, como ser apartados y separados para ti, cómo honrarte, cómo glorificarte y cómo tener siempre en nuestro corazón que te debemos amar a ti por encima de todas las cosas, viviendo, Señor, con el entendimiento claro y puro que algún día te veremos, y que todo lo que hoy, Señor, nosotros vivimos en la tierra, Señor, debe ser, Señor, un recordatorio para entender que un día te veremos y que veremos tu salvación, y que todo, Señor, aquí en esta tierra ha tenido un propósito de adoración para ti, eterna. Te damos gracias y te bendecimos por lo maravilloso y grandioso que tú has sido con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en aquella cruz, por nuestra vida y nuestra salvación. Gracias por nuestra familia, tu favor y tu misericordia. Te honramos, Señor, y oramos en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, y así terminamos una vez más la Biblia en un año en estos capítulos, y mañana nos vemos una vez más. Dios te bendiga.